¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Les hago este video para forzar la actualización a One UI 5 Android 13. Es el Galaxy S22 Ultra. Lo acabo de comprar hace como 3-4 días y todavía viene con Android 12. Ya les había hecho anteriormente videos con el S9, con el S10, con el S20. En fin, he hecho varios videos así. Aquí en los comentarios y en la descripción les voy a estar dejando los programas que voy a utilizar, cómo lo hago. Recomendación, descarguen Samsung Switch, creo que se llama. Respalden sus archivos, respalden toda una copia de las aplicaciones, todo esto, para que cuando pasemos a la nueva versión, pues prácticamente tengan toda su configuración y ya no tengan que estar actualizando, que eso es lo que más me molesta a mí. Estar configurando pues todo, ¿no? O si ya tienen su configuración, pues es lo que me molesta, ¿no? Recomiendo esto porque es mejor una instalación limpia de cambio de Android. Me quería esperar que me llegara por OTA, pero pues somos desesperados. Los que están viendo esto es porque igual pues ya lo quieren, ¿no? Entonces les voy a dejar aquí los programas. Ya saben que utilizo Frija. Esto es oficial, no pierdes garantía, es una runa oficial, no estás violando lo que es el Samsung Knox. Su seguridad sigue estando igual, no pasa nada. Simplemente que descarguen el que sea de su modelo. Pasamos a la computadora. Ahorita les voy a grabar cómo se hace. Lo voy a hacer rápido para que pues no dure mucho el video, ¿vale? Cualquier duda o comentario que tengan, pues déjenmelo en los comentarios. Siempre respondo, igual ya saben, ¿va? Entonces pues pasemos para allá, ¿va? Ok, amigos, este es el programa que les voy a dejar en la descripción. Se llama Frija. Lo voy a pasar en una carpeta para que lo descarguen en Google Drive, ¿vale? Lo voy a cerrar, ya lo acabo de abrir. Ok. Ya que lo abren, aparece esto. Si ustedes ya lo han utilizado, pues ya sabrán cómo funciona. Pero para los que no, bueno, aquí en modelo agregan el de su modelo. En este caso, el mío es la variante que termina en E, es el S22 Ultra, que termina en E. Y como pueden observar, este es de la página oficial, se llama Samsung Mobile. Para que no haya problema, ustedes dan en Samsung Firmware y le dan a esta página, igual de Download, Updates. Y aquí buscan su modelo, ¿no? Yo le coloqué S22 Ultra. Esta variante que termina en E es para la versión latinoamericana. Vienen muchos países latinoamericanos. Vean, aquí está la terminación en E, que es el que yo tengo. Vean, Jamaica, no sé India porque está aquí, Brasil, Ecuador, pero la mayoría son países latinoamericanos. La B, como pueden ver, aquí ya casi están actualizando muchos países, ya tienen la versión 13. Y vean, aquí es mercado europeo. La N, por lo que pueden notar, es puro Corea. La U, obviamente que es de Estados Unidos, de USA, pero ni aquí se ha actualizado la versión 13. Pero bueno, ya no quiero hacer más largo este video. Abren el programa de Frija. Colocan lo que es el modelo, yo ya lo había colocado. Fíjense que aquí luego muchos me dicen que tienen errores. Vean que sale un error porque están dejando un espacio. Entonces es el que viene acá al lado. Antes venía aquí, por aquí abajito, pero ya no viene. No vayan a agregar no vayan a agregar todo ese número porque eso no sirve. Hasta apenas me di cuenta hasta ahorita. La última vez que actualicé uno fue mi Galaxy S20 a Android 12 y no tiene mucho, ¿no? Está padre que Samsung pues esté poniendo las pilas. Eso fue hace como 6 meses. Bueno, agregan lo que es estos tres letras que están aquí entre paréntesis, el INS, lo agregan aquí como yo lo tengo, que es la versión o en el país de India. Le dan en auto y vean, como yo ya le quité el espacio que tenía, que es lo que les comentaba del error, no tiene por qué darles, vean, successfully, y entonces, vean que aquí dice Android 13, tiene un tamaño de 8 GB, o sea que pues si tienen un internet lento, pues ahí se van a tardar un poquito, ¿va? Lo voy a dejar en descargas, no hay problema, no le muevan a nada, así déjenlo. No os preocupéis, no pasa nada. Tengo un internet de 500 megas, o sea que va a descargar rápido. Le voy a pausar, ya cuando lo tenga vamos a seguir los procedimientos, ¿vale? Ok, amigos, voy a pasar al S22. Para los que quieren hacer una copia de seguridad de lo que tienen, pues les recomiendo esto, ¿vale? En lo que descarga
Entramos aquí a lo que es cuentas y respaldo. Damos en transferencia externa, va. Ok, aquí aceptamos, les va a descargar Smart Switch como les había comentado. Y ahorita que descargue, pues esto es rápido. Vean que todavía tengo Android 12, no tengo muchas aplicaciones, pero pues todas mis cuentas de banco y todo eso y mis configuraciones, pues obviamente que me da flojera volver a hacer, ¿no? Y lo que tengo con estos atajos. Entonces, bueno, abrimos lo que es este Smart Switch. También otra cosa que no me gusta es de que pues ya no se le puede instalar micro CD y antes las guardaba ahí, y yo creo que ahorita voy a tener que usar un OTG y una memoria para respaldar ahí, porque si respaldan en el teléfono no van a poder hacer la copia después porque se va a formatear. Entonces tiene que ser en algo externo, ténganlo en cuenta bien. Ahorita lo estoy explicando muy a detalle. Los videos anteriores de los demás teléfonos los explico así de rápido, para los que ya tienen conocimiento, pero para los que no, pues esto les va a ayudar muchísimo, y unos tips que estoy dando que es lo que yo hago siempre. Entonces vean, esto antes aquí en esta opción era de respaldar, pero pues obviamente no tengo nada. Voy a conectarle algo. Antes con la micro CD pues eso era fácil, voy a conectarle el OTG para que me aparezca aquí. No me la quiso detectar ahorita porque era un boot y estaba en NTFS, y acuérdense que deben de estar en FAT32, ¿vale? La voy a volver a conectar y ya la va a detectar. Ok, esto no importa, pero estoy utilizando una de alta velocidad para que se copie y respalde mucho más rápido, ¿vale? Lo recomiendo. Ok, vean que ahora sí ya me aparece lo que es el almacenamiento. Va a cargar. Vamos a ver. Ya terminó. Desde que tenía un internet rápido. Ahorita ya pasamos a la computadora de nuevo. Ok, yo sí voy a respaldar todo. O ustedes le pueden dar en personalizado y ahí les dice qué es lo que van a respaldar. Ok, pues yo voy a respaldar todo porque también tengo configuración con mi Galaxy Watch. Entonces todo, ¿vale? Entonces, ok, pues en lo que termina de respaldar todos mis archivos, entonces vamos a pasar a la computadora para mostrarles el siguiente paso. Ok amigos, ya regresamos aquí. Esto ya descargó. Vamos a abrir la carpeta. Este es el otro archivo que les voy a dejar, Odin, el de toda la vida, ¿vale? Aquí está. Vamos a descomprimir esto, extraer todo. Lo voy a extraer ahí mismo, sin problema, ¿vale? Ahora nos vamos a concentrar en este. Otra cosa importante, también deben de tener los drivers de Samsung para que lo reconozca. Aquí que te diga el COM y que te salga bien. Creo que no lo he instalado, apenas también de hecho instalé Windows 11 en la nueva versión. Como pueden ver tengo hasta pestañas, pruébenlo, eso también ahí dejé un videito por ahí. Estos son los drivers, igual no pesan mucho. Voy a pasar esto para acá. 36 megas. Ok. Ok. Entonces pasamos para acá. Listo, aquí ya hizo la carpeta. Y aquí, importante. Ojo, también aquí les paso otro tip que a lo mejor muchos también quisieran, pero yo la verdad es que no lo recomiendo. Bueno, agregamos lo que es el BL. Vean que esto es rápido. Dejo el AP al último porque es el más pesadillo, es el que carga todo el sistema. Agregan el CS. Aquí, importante, tiene mucho que no lo hago, ustedes lo pueden probar. Ese es el tip otro que les doy. Este de Home lo pueden, en vez de agregar el CS, lo pueden agregar aquí. Y va a ser todo lo que tienen ustedes, es como si les hubiera llegado por OTA. Entonces ese de Home lo pueden dejar ahí. Y todo lo que tienen en Android 12 tal cual lo va a pasar a Android 13, pero no lo recomiendo porque pues es mejor tener una instalación limpia en en un nuevo sistema, ¿no? Entonces yo no lo hago, pero si ustedes lo quieren hacer para no perder nada, pero yo por eso estoy
Por eso lo hice en la memoria para pues respaldar solo mis configuraciones y cosillas así, no cosas del sistema. Solamente estoy respaldando configuraciones, mensajes, textos, contactos, todo lo demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la capa de One UI, pero no en particiones. Ya es otra cosilla más, algo más profundo, pero bueno. Esto ya se agregó rápido. Ok, lo único que queda hacer, y voy a grabar al mismo tiempo, es encender el teléfono en modo recovery. Y aquí ahorita van a ver, voy a pasar al teléfono otra vez, les voy a empezar a grabar y ya nomás le damos start y listo. Eso es lo que tienen que hacer y van a arrancar, van a ver el proceso. Ok, entonces vamos a apagarlo. Para entrar en modo descarga, espero mínimo me regalen un like. Les estoy haciendo un buen video explicando paso por paso. Les digo, cualquier duda que tengan, pues me la dejan, ¿vale? Entonces vamos a conectarlo a la computadora. Un poquito ahí, Ashley. Tienen que apretar estos dos, este y este. En los últimos modelos es con estos dos. Ok, los voy a dejar apretados mientras le conecto. Listo, vean, no sé qué sea esto, pero por lo regular para continuar es con hacia arriba. Listo. Vean que ya está en modo descarga. Y bueno, voy a pasar la computadora para que ustedes vean el proceso. Lo voy a dejar así. Gracias. Lo voy a dejar así para que ustedes vean, o lo voy a hacer desde aquí para que vean que no hay truco. Vean que ya detectó. De hecho está detectando otro. Lo voy a desconectar porque es el S10, para que no haya problemas. Sí es cierto, qué bueno que vi eso. Ya desconecté el... Vean que ya no me aparece. Entonces ese ya está desconectado. Ok, le voy a dar. Listo, está haciendo los pasos. Voy a hacerlo aquí en la computadora también. Voy a empezar a grabar en la computadora, perdón, lo estaba grabando ahí. Vean que aquí tengo otra pantalla. Bueno, vean, y vean que aquí igual, siempre por lo regular aquí también, el reflejo. Ahí está, vean que aquí, ahí siempre sale una barrita. Siempre sale por lo regular en medio, pero aquí está la barrita. Vean, ya cuando termine, ya va a iniciar con Android 13 va. Eso es todo lo que tienen que hacer. Solamente me voy a esperar, lo voy a pausar y me voy a esperar para que vean que funciona, que no es fake. Siempre he hecho esto. Les digo, estoy grabando ahorita con un S20 y aquí está un S10. Y pues es todo, amigos. Aquí está respaldado todos mis ajustes. De todos modos también hice una copia de respaldo en Google y en Samsung. Para cualquier problema pues ya. Pero ahí está, vean que sigue. Ok, amigos, acaba de terminar. Olvidé decirles que desconecten porque activé, bueno, más bien no configuré aquí en opciones. No le quité lo que es el auto reboot, pero no se preocupen, no pasa nada. Bien, tips que les quiero dar. Si esto fuera mal, si esto saliera mal, si no fuera de su modelo, si hubieran descargado o hecho mal un paso aquí, al momento de comprobar le saldría un error y no los dejaría pasar. De aquí no dejaría cargarlo, entonces tendrían que volverlo a hacer. Con esto puedes hacerlo no solamente para el S22, sino para otro modelo, otra variante, no sé, otro teléfono de Samsung. Solamente descargan la ROM y hacen lo mismo. Con esto pueden también, ya sea para actualizar a una versión nueva o hacer un upgrade a una versión pues más vieja, ¿no? Al igual también funciona para que le quiten una de operador, le quiten una ROM de operador que pues contiene basura del operador y que no le llegan los parches tan seguido, porque como es la de operador pues entonces no le llegan. Con esto le pueden poner una más limpia y sin problema funciona. Vean que sigue ahí, no me espanto, les digo, ya esto ya lo he hecho miles de veces. Desde el J7 he modificado ROM
rooms y todo eso, o sea que no hay problema. Entonces vean, regálenme un like, de verdad les expliqué, les di mis tips, espero me lo haya ganado. Vean que ya inició esto fue muy rápido, cada vez funcionan más rápido. Español, Estados Unidos. Este video fue para los desesperadillos que pues no quieren que les llegue por OTA. Yo recomiendo que lo hagan así para que sea una instalación limpia, ¿va? Entonces, adiós amigos, espero le haya servido, compártanlo, regálenme un like, de verdad, este video es bueno, casi no hay en español que expliquen bien así tan a fondo, ¿vale? Así es que, pues bye amigos. Ok, para que vean que funcionó, entonces ya tenemos One UI 5 y Android 13, ¿vale? Pues chao amigos.